En la costa australiana, más allá de las rutas marítimas habituales y lejos de cualquier imagen turística, existe una isla de la que casi nadie habla en voz alta. No porque no se conozca su ubicación, sino porque nombrarla parece traer consigo una incomodidad difícil de explicar. Los pescadores locales evitan acercarse, los guías turísticos no la incluyen en sus recorridos y las comunidades cercanas prefieren referirse a ella con rodeos, como si pronunciar su nombre fuera una invitación innecesaria. Desde la distancia, la isla no parece diferente a otras. Vegetación densa, costas irregulares, una silueta oscura recortada contra el horizonte. Pero al acercarse, algo cambia. El aire se vuelve pesado, el sonido del mar parece apagarse y aparece una sensación persistente de vigilancia. No es miedo inmediato, sino una advertencia sutil, una intuición profunda que empuja a dar la vuelta. Muchos han ignorado esa sensación. Casi todos se han arrepentido. Antes de la llegada de los europeos, las comunidades aborígenes ya conocían bien la isla. No la consideraban un lugar maldito, sino un sitio prohibido. La diferencia es importante. Para ellos, lo prohibido no es necesariamente maligno, sino sagrado, peligroso de perturbar. Las historias transmitidas de generación en generación hablaban de errores antiguos, de decisiones tomadas en tiempos remotos que dejaron una marca permanente en el lugar. Decían que la isla guarda memoria, y que esa memoria se manifiesta cuando alguien intenta permanecer más de lo debido. Los ancianos contaban que los espíritus de la isla no se muestran de forma clara. No aparecen como figuras aterradoras ni atacan directamente. Se comunican a través del entorno. Cambian los sonidos, alteran los sueños, distorsionan la percepción del tiempo. Dormir en la isla era especialmente peligroso. Se decía que quien cerraba los ojos allí podía no despertarse del todo, o despertar con parte de sí mismo atrapada en el lugar. Cuando los colonos británicos llegaron a la región, desestimaron estas advertencias como supersticiones. Veían la isla como un punto estratégico, una oportunidad sin explotar. Los primeros intentos de asentamiento fueron pequeños, temporales. Sin embargo, desde el principio, nada funcionó como debía. Las herramientas se oxidaban con rapidez anormal, los fuegos se apagaban sin viento, los animales traídos desde el continente se negaban a moverse o enfermaban sin causa aparente. Con el paso de los meses, los relatos comenzaron a volverse más oscuros. Algunos colonos afirmaron escuchar pasos alrededor de sus refugios durante la noche. Pasos lentos, deliberados, que se detenían justo fuera del alcance de la luz. Otros hablaban de voces susurradas que parecían venir desde el interior de la isla, pronunciando palabras incomprensibles pero cargadas de intención. Ninguno logró identificar su origen. Las desapariciones comenzaron de forma aislada. Un hombre que salió a explorar y no regresó. Un pescador cuyo bote apareció días después, intacto, flotando sin rumbo. Un campamento abandonado con comida aún caliente y pertenencias personales perfectamente colocadas. No había señales de lucha. No había huellas que indicaran una salida apresurada. Era como si las personas simplemente hubieran decidido marcharse, sin llevarse nada. Con el tiempo, las autoridades intentaron investigar. Equipos de búsqueda recorrieron la isla en varias ocasiones. Muchos regresaron antes de completar su misión, alegando problemas técnicos o condiciones adversas que no quedaban registradas en ningún informe oficial. Algunos miembros de estos equipos, ya fuera de servicio, confesaron años después que lo que los hizo marcharse no fue el peligro físico, sino una sensación constante de estar siendo observados por algo que no podían ver. Uno de los fenómenos más repetidos en los testimonios es el de los sonidos nocturnos. No siguen un patrón claro. A veces son lamentos prolongados, a veces golpes secos, otras veces algo parecido a respiraciones profundas muy cerca del suelo.
Lo inquietante es que quienes los escuchan suelen describirlos de forma distinta, como si el sonido se adaptara a la mente de cada oyente. Para algunos suena humano. Para otros, completamente ajeno a cualquier forma de vida conocida. En varias expediciones modernas se intentó grabar estos sonidos. En muchos casos, los equipos fallaron sin explicación. Baterías completamente cargadas que se agotaban en minutos, archivos de audio que aparecían corruptos, cámaras que dejaban de enfocar cuando apuntaban hacia el interior de la isla. Las pocas grabaciones que se conservaron contenían frecuencias extremadamente bajas, capaces de provocar ansiedad, mareos y una sensación de amenaza difícil de describir. Hay zonas específicas de la isla que nadie logra atravesar sin experimentar desorientación. Caminos que parecen cambiar de lugar, referencias visuales que desaparecen, una sensación de bucle, como si siempre se regresara al mismo punto. Algunos exploradores marcaron árboles y rocas para orientarse, solo para descubrir horas después que las marcas habían desaparecido o aparecían en lugares imposibles. La vegetación en estas zonas es especialmente extraña. Árboles retorcidos, con formas que recuerdan a figuras humanas congeladas en movimiento. Raíces que emergen del suelo como si algo intentara escapar desde abajo. El suelo es blando, casi esponjoso, y emite sonidos huecos al caminar, como si ocultara cavidades profundas. Algunos creen que bajo la isla existe una red subterránea desconocida, una estructura natural que amplifica sonidos y vibraciones. Los animales evitan estas áreas por completo. Aves que se desvían en pleno vuelo, reptiles que cambian su ruta, incluso insectos que parecen ausentes. El silencio allí es absoluto, antinatural, y suele ir acompañado de una sensación de presión en los oídos, como si el aire mismo se comprimiera. Uno de los aspectos más perturbadores son los sueños. Personas que pasaron la noche en la isla, incluso sin conocer las historias previas, describieron sueños sorprendentemente similares. Caminaban sin rumbo por la selva, escuchaban su nombre pronunciado desde la distancia y sentían una mezcla de curiosidad y miedo que los obligaba a avanzar. En el sueño, siempre había una sensación de llegar tarde, de haber cruzado un límite invisible. Al despertar, muchos sentían que no habían descansado, como si la noche hubiera durado días. Algunos nunca volvieron a soñar igual después de esa experiencia. Otros desarrollaron una obsesión inexplicable por la isla, un deseo intenso de regresar, incluso sabiendo el peligro. Las comunidades locales interpretan esto como una forma de llamada, una conexión que no debería establecerse. Con el paso de los años, la isla fue oficialmente restringida. Las razones nunca se explicaron del todo. Se habló de protección ambiental, de peligros naturales, de preservación cultural. Pero entre los habitantes de la costa se sabe que hay motivos que no aparecen en los documentos. Motivos que no se discuten abiertamente. Hoy, la isla sigue ahí. Inmóvil. Silenciosa desde la distancia, pero activa para quienes se acercan demasiado. Sus historias no han disminuido con el tiempo. Al contrario. Cada nueva generación aporta un relato más, una experiencia inexplicable que se suma al conjunto. Quizá la isla no esté maldita. Quizá simplemente recuerda. Recuerda errores, recuerda presencias, recuerda promesas rotas. Y tal vez las historias que nadie logra explicar no son advertencias sobrenaturales, sino recordatorios de que hay lugares en el mundo que no nos pertenecen. Porque no todo territorio está hecho para ser explorado. Algunos existen solo para permanecer intactos. Y esta isla, perdida frente a la costa australiana, parece haber dejado muy claro su mensaje. A quienes estuvieron dispuestos a escuchar.